Hermanos, muy buenos días. Hoy es 4 ya de febrero del 2021. Jueves de la Sagrada Eucaristía. No se olviden de visitar el Santísimo Sacramento, hermanos. Aquí les puse la cena de nuestro Señor Jesucristo, porque que todos los jueves aquí en México, nosotros, ponemos la Sagrada Eucaristía. Entonces aquí es la cena. Y pues es un gran privilegio que todos los jueves aquí en México sean jueves eucarísticos y que nosotros vayamos a ver a la Santa Eucaristía y la adoremos, que es nuestro Señor Jesucristo, en el cuerpo que nos dejó y su sangre. Bueno, hermanos, vamos a rezar un Padre Nuestro, la oración que el Señor nos dejó en la Biblia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Ven, Espíritu Santo. Ven, Papito Jesús, a interpretar esta palabra, que esta palabra sea tuya, no mía. Dame sabiduría para interpretar tu palabra. Bueno, hermanos, van a buscar en su Biblia San Marcos, versículo 6, del 7 al 13. Repito, San Marcos, versículo 6, del 7 al 13. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12 y los envió de dos en dos y les dio poder sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo: cuando entren a una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no les reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar y la conversión, expulsaban a los demonios y ungían con aceite en los enfermos y los curaban. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, aquí nuestro Señor Jesucristo, bueno, aquí lo vemos en la cena, pero aquí en el Evangelio, el Señor les dijo a sus discípulos que fueran a predicar el Evangelio de casa en casa, que si no lo recibía, que se sacudieran el polvo y se fueran, ¿verdad? Pues aquí el Señor nos habla que nosotros prediquemos su evangelio, que no dejemos de hablar de él, de su palabra, diariamente escuchando el evangelio, hermanos. Entonces aquí el Señor nos dice que prediquemos el evangelio, pero también nos habla de que hubo discípulos que él mandó y eran los sacerdotes. Esos discípulos expulsaban demonios, curaban a los enfermos. Él les dio autoridad para hacer eso, ¿verdad? Entonces, el Señor en Juan 20:21 dice que el que le perdone los pecados se le quedarán perdonados, ¿verdad? Y al que no, se le quedarán retenidos. Pero también dice que les sopló a ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, aquí el Señor nos dice en esta palabra que Él les dijo: vayan, prediquen el Evangelio, vayan, curen enfermos, curen endemoniados, curen enfermos y pongan las manos. Entonces, aquí el Señor les dio autoridad a esas personas, y esas personas eran sus discípulos, ¿verdad? Entonces, aquí el Señor nos habla de que esos discípulos son los sacerdotes, ¿verdad? De que imponen manos. A mí me ha tocado ver que los sacerdotes imponen las manos, que curan a los enfermos, que y que también ha habido exorcistas que sacan a los demonios, pero también los sacerdotes lo pueden hacer. Entonces, pues aquí la palabra nos habla que vayamos con esos discípulos, ¿verdad?
si nosotros ocupamos de ellos. Pero también el Señor nos habla que nosotros vayamos a predicar su evangelio, que lo prediquemos, ya sea enviándolo por las redes, compartiéndolo, o ya sea si tú eres laico, predique el evangelio en las redes, hermano. Te invito a que lo prediques para que varios hermanos escuchen el evangelio que tú predicas. Pero también aquí el Señor nos dice que cuando ocupemos de alguna enfermedad, vayamos con los sacerdotes para que nos den consejos, para que nos confiesen, para que también ellos nos impongan las manos, porque ellos tienen autoridad en el nombre de Jesús para curar enfermos, ¿verdad? Sanar personas que tienen el demonio. Ha habido exorcistas que han curado a personas que han tenido los demonios, pero también ha habido sacerdotes que han curado personas enfermas, que han rezado por ellas y pues se han curado. A mí me pasó una vez que mi hija se enfermaba muy seguido y yo fui con el padre y le dije, sacerdote, ¿puede ponerle la mano a mi niña para que no se enferme? Eso fue el año pasado, en enero. Hoy se cumple un año que mi niña, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús, le agradezco al Señor porque Él es el que hizo un milagro. Junto con su discípulo, el sacerdote, mi hija ya no se me ha enfermado. Tiene un año que ni una gripa, ni una tos, y le agradezco al Señor porque la fe está en Él. Gracias, Papito Jesús, que no se me ha enfermado mi niña. Y pues le agradezco porque pues también gracias a ese discípulo del Señor, mi niña no se ha enfermado y gracias a Él, en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, el día de hoy nos invita el Señor a que vayamos con el sacerdote, ¿verdad? Vayamos a confesarnos, vayamos a pedir consejo, ¿verdad? Y también nosotros como personas a predicar el evangelio. Hermanos, que tengan bonito día, Dios los bendiga y acuérdense hoy de visitar el Santísimo Sacramento, la Sagrada Eucaristía, hermanos. Que tengan bonito jueves eucarístico. Bendiciones.